Hola querido, hola querida, qué bueno que estás aquí otra vez. Es muy bueno para mí saber que estamos en nuestro segundo encuentro de nuestra escuela para padres. La semana pasada nosotros hablamos sobre el verbo que es la acción en nuestras vidas, el que da el sentido a nuestra existencia. Y vamos a seguir en estas descubiertas increíbles y maravillosas sobre este Jesús que se mueve entre nosotros, ese Jesús que se manifiesta por nosotros y que ha planificado nuestra salvación desde un principio. Sabe que a Dios le gusta hacer planes. A Dios le gusta tener todo en orden y Dios siempre trabajó bajo un orden. Dios siempre trabajó bajo una planificación que su fin es la realidad de felicidad para todas sus criaturas. Yo quedo pensando cómo fueron los planes de Dios con los otros demás mundos. Quedo pensando cómo Dios estuvo arquitectando para que las criaturas de estos mundos estén satisfechas con Él. Y así pasó con nuestro plan, con nuestra tierra, con este mundo en que nosotros estamos. Dios planificó cada detalle de la creación. Y yo me imagino Dios pensando en todo lo que surgiría aquí, toda la perfecta vida que se podría tener aquí, porque todo fue hecho específicamente para la humanidad. Pero sabemos que el pecado vino y manchó nuestra historia. Es por eso que quiero que me acompañes en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15. Porque aquí nos trae un puntapié inicial para que tú y yo podamos reflexionar en lo que significa el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios nos dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón». En este momento Satanás estaba creyendo que había finalmente puesto en él aquel grito de victoria. Había puesto a Dios en jaque mate. Dios tendría que cumplir su palabra porque al final de todo había dicho al hombre que si comieran del fruto prohibido ellos morirían. Entonces ahora había dos caminos para Dios: quitarle la vida a Adán y Eva o mostrarse mentiroso ante todo el universo. Satanás había creído que finalmente ahora Dios no tenía salida. Alguna cosa Dios tendría que hacer para que finalmente las criaturas de los mundos no caídos, los ángeles que aún no habían comprendido bien la rebelión de Satanás contra Dios, finalmente iban a hacer con que estos pudieran creer que lo que él hablaba en el cielo, como él comenzó a causar mentiras en el cielo, en sí eran verdad. Satanás pensó que había tenido un plan que finalmente haría con que el carácter de Dios fuera revelado de mala manera. O es un mentiroso o es un asesino. Eso era lo que Satanás quería mostrar frente a todo el universo, frente a todas las criaturas de Dios. Él quería mostrar que o Dios era mentiroso o entonces un asesino. Un Dios que gobierna sus criaturas bajo una legislación de imperio donde solamente se impone, solamente se obliga a que las personas le obedezcan. Era eso que Satanás quería probar. Solo no sabía que Dios ya tenía otro plan. Que Dios no iba a revelar ante el universo un carácter inadecuado, un carácter injusto, un carácter manchado. Dios no iba a revelar eso. Cuando miramos estas palabras vemos a una persona que sería herida. Vemos a una persona que sería vencedor. Y cuando Dios habla estas palabras para Adán y Eva, Dios estaba diciendo que había un plan de salvación para que a donde ahora ellos estaban siendo expulsados pudieran volver más adelante. Le estaba asegurándole a Eva que desde de la mujer vendría uno que iba finalmente a pisar la cabeza de la serpiente. Cuando Satanás escucha esas palabras, él sabe que estas palabras se referían a él. No era la serpiente, al animal que él usó, sino a él mismo que sería herido en la cabeza, porque la serpiente herida en la cabeza muere para siempre. Así estaba entendiendo que él iba a perder para siempre. El grito de victoria quedó ahí. No pudo gritar, no pudo saltar de alegría.
Me imagino que quedó perturbado tratando de adivinar qué era lo que Dios estaba intentando decir, porque lo único que él comprendió es que finalmente sería derrotado. Pero Dios estaba revelando que él iba mucho más allá por la humanidad. Y sabe, queridos, hay algo en la Biblia que nos hace ver de una manera mucho más profunda, clara y maravillosa sobre el plan de la salvación. Nos hace comprender aún más por qué del plan de salvación. Y quiero que tú me acompañes en Éxodo capítulo 25. Ven conmigo a Éxodo 25, versículo 8, porque aquí nosotros encontramos un símbolo de este plan de salvación claro, perfecto, para que comprendamos el pensamiento de Dios para rescatarnos y para devolvernos a la tierra que es nuestra herencia desde un principio. Capítulo 25 de Éxodo, versículo 8 dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Aquí el pueblo de Israel había pasado tantos años como esclavo en Egipto y ahora finalmente Dios los rescata, finalmente Dios les trae otra vez, les saca de su esclavitud y ahora comienza a dirigirlos a una tierra prometida. Y en el camino donde ellos iban a tener que pasar, en este proceso de vivir en el desierto, Dios da una orden a Moisés: ustedes van a construir para mí un santuario. Y en este santuario yo habitaré entre ustedes. Dios se preocupó demasiado en dar cada detalle a Moisés de cómo tendría que ser este santuario, porque aparte de decir los detalles, Dios le muestra a Moisés la visión del santuario celestial para que basado en este modelo ellos pudieran construir el santuario de la tierra. Y sabe, queridos, en el santuario nosotros encontramos todos los detalles claritos y específicos para que comprendamos el plan de salvación de Dios para la humanidad. En el santuario nosotros encontramos altar, cordero, sacrificios, agua, luz, incensario, pan, sumo sacerdote, propiciatorio, unos querubines hechos de oro. Vemos también la ley que está adentro del propiciatorio, la Shekinah. Nosotros vemos que había el macho cabrío que sería expiatorio para el día de la expiación. Vemos que había el pecador arrepentido. Dentro de toda esta figura del santuario se puede observar cada uno de los detalles de Dios para salvar la humanidad. El santuario reflejaba la perfección del plan de salvación. Y mirar al santuario, entrar en el santuario, ir allí a ofrecer un sacrificio a Dios en aquel lugar, era recordar al ser humano, el pecador, de que él necesitaba un sustituto, de que él necesitaba un que viniera por él, que muriera en su lugar, un cordero que pagara el precio de su pecado. El ser humano mirando al santuario iba a comprender lo repugnante que es el pecado y lo importante que es la vida para Dios. Cuando nosotros miramos los utensilios del santuario, comprendemos a quienes el santuario representa, a quien el santuario refleja. Porque cuando vemos en el altar, donde allí era sacrificado un cordero, vemos el sacrificio de Jesús simbolizado por un altar y una ovejita. Cuando nosotros miramos esta pía, este lavamanos allí con agua, vemos aquel que era el agua de la vida, que más adelante en esta tierra ofrece de esta agua que quita la sed para siempre a una mujer samaritana. Cuando nosotros entramos en el santuario y vemos allí la mesa de los panes y la proposición, escuchamos la voz de aquel que dice: yo soy el pan de la vida. Cuando miramos las 7 lámparas, las luces que estaban allí encendidas y que no podrían apagarse jamás, recordamos la voz de aquel que dice: yo soy la luz del mundo. Cuando miramos el altar de incienso, recordamos a aquel que en Juan 17 hace una oración de intercesión poderosa por nosotros y que hoy, allá en el santuario celestial, está intercediendo por ti y por mí incansablemente.
Cuando miramos dentro del lugar santísimo y encontramos esta arca de la alianza, que ahí está el propiciatorio y dentro de ella está la ley de Dios y por sobre él está la Shekinah, la gloria de Dios cubierta por querubines, nos recordamos de aquel que ahora está sentado al lado del trono de Dios, que está fundamentado sobre su ley, su justicia, donde querubines poderosos, ángeles grandiosos están guardando la gloria de Dios, y de allí el pecador es recordado todos los días para salvación. Queridos, el santuario de la tierra muestra para el hombre el Verbo, el Cristo. Constantemente el santuario estaba revelando al pueblo de Israel: Jesús viene. Aunque ellos no se imaginaban cómo, no pensaban cómo las cosas iban a suceder, pero lo que ellos entendían mirando el santuario es que aquello era una acción, una simbología de un plan que sería puesto en práctica por la humanidad, de un plan de alguien que vendría a reemplazar su pecado para finalmente quitarle la culpa y llenarle del reino de Dios. El santuario recordaba a la humanidad que este Jesús vendría por nosotros para pisarle la cabeza a la serpiente y finalmente vencer para siempre. Entrar en el santuario era algo glorioso. Era saber que efectivamente se acercó cada vez más a la presencia de Dios. El santuario era sagrado, era santo, era el mejor lugar para el pueblo de Israel, donde hacían sus fiestas, donde regocijaban en la presencia de Dios, donde trataban de cuidar de cada detalle que fueran de la manera más perfecta como Dios había exigido, para que finalmente estuvieran ellos guardados en la seguridad de que Dios estaba con ellos, de que Dios habitaba entre ellos, porque en este plan de salvación el Verbo es el que actúa. El ser humano solamente se recuerda de que este Verbo es el que está en acción para salvarnos. Constantemente el hecho de ir diariamente al santuario era recordar que alguien estaba trabajando por ellos, que alguien estaba allí trabajando y constantemente intercediendo para que ellos tuvieran vida otra vez. Y cuando estaban orando y traspasando su pecado a aquel cordero, estaban entendiendo que alguien inocente estaba muriendo por ellos para que fueran finalmente perdonados. El hecho de que la sangre del cordero era esparcida en aquel velo era un recuerdo de que este pecado que existió fue arrepentido, ya fue confesado y ahora está allí para recibir el perdón de aquel que está sentado sobre el trono y así arder la Shekinah dentro del santuario terrestre. Queridos, el santuario era mucho más que una estructura. Era mucho más que un simple montón de oro junto con bronce y plata. Era Dios mostrando a sus hijos que Él siempre tuvo un plan para salvar, que Él siempre tuvo un plan para rescatar a su humanidad, que Él siempre tuvo un plan para salvar a las familias, para rescatar y reunir otra vez la familia de Él. Dios nunca quiso estar separados de nosotros. Satanás consiguió hacer esta separación, pero jamás pudo separarnos para siempre de nuestro Dios, porque antes de haber pecado, Dios ya había tenido un plan para rescatarnos de este pecado, rescatarnos de la condenación del pecado, rescatarnos de la separación eterna que el pecado hace con nosotros. El santuario nos revela que Dios siempre estuvo al control. Siempre estuvo al control de todo. Siempre estuvo coordinando y gobernando todas las cosas, que nunca Dios perdió y que nunca Dios perderá. Mirar el santuario es comprender que realmente estamos al lado de un Dios vencedor, que lo que estamos haciendo aquí de buscar la santidad, de buscar mejor la presencia de Dios en nuestras familias, es porque hay un Dios que siempre estuvo al control y siempre estuvo venciendo.
que nunca fue tomado de sorpresa, que nunca fue sorprendido por Satanás, que antes de que Satanás pudiera poner su plan en acción, Dios ya sabía lo que él iba a hacer, y Dios ya sabía que el hombre iba a caer, y finalmente para salvar al hombre, Él ya tenía un plan, y en este plan significaba sacrificio del propio Dios para que viviera la criatura. Y es por eso que quiero que vaya conmigo ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, un versículo tan conocido por nosotros, tan memorizado por nosotros, pero ¿cuántas veces tenemos nosotros que recordar estos versículos para reflexionar en él y entender cuál es nuestro papel aquí? Porque en Juan capítulo 3, versículo 16 es dicho: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aquí radica el plan de salvación. El Cordero fue dado por la humanidad. La diferencia entre el Cordero Cristo con el Cordero del santuario es solamente que el del santuario, Él no se voluntarió para morir. Él solo iba callado y se entregaba a la voluntad de aquel que lo estaba llevando para matarlo. Pero Cristo Jesús, no, Él no fue obligado. Cristo Jesús se entregó. Él se entregó. En el plan para la humanidad, en el plan que Dios arquitectaba, cómo iba a crear el mundo, cómo iba a formar el hombre, dentro de este plan había el plan B, que era si ellos pecan, yo voy. Es decir, queridos, que cuando Dios decía, sea la luz, Dios estaba diciendo, sea la cruz. El amor de Dios fue tanto por el hombre, que aún antes del hombre existir, Dios ya tenía previsto la cruz. Este plan de salvación necesita ser reflexionado, meditado y recordado todos los días por ti y por mí. Si nos olvidamos del plan, perdemos el sentido de por qué aún estamos aquí. Si nos olvidamos del plan, perdemos el enfoque y comenzamos a buscar otras cosas en esta tierra. Comenzamos a aferrarnos en otras cosas que no es relevante para nosotros ahora. ¿Cuántas cosas buscamos que no es necesario para que sigamos con vida, pero aún lo hacemos? Y si nos olvidamos de este plan, vamos a caminar sin rumbo en esta tierra. Dios amó tanto a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, que dentro del plan de salvación Dios tenía tu nombre. ¿Por qué dudar de Él ahora? ¿Por qué desviarnos de Él ahora? ¿Por qué olvidarnos de Él ahora? Queridos, este plan de Dios es la razón por la cual aún tenemos vida. Este plan de Dios es la razón por la cual aún nosotros podemos creer que la vida no termina aquí y así quedan las cosas. Este plan de Dios requiere que nosotros creamos. Tú crees en el Verbo, porque si tú crees en el Verbo, finalmente aceptas el plan. Y si aceptas el plan, deja que Dios actúe. Dios quiere actuar en tu vida por medio de este plan que Él siempre tuvo listo para tu salvación y para mi salvación. Y nuestras familias necesitan vivir bajo el plan de salvación del Dios de lo alto. Nuestras familias necesitan vivir bajo la edificación, la ejecución de este plan para ti y para mí. Y es por eso que en esta semana quiero que nosotros reflexionemos en el Dios que siempre planificó nuestra felicidad, nuestro bienestar, el perdón que necesitamos y la restauración que es nuestra mayor necesidad. Que Dios te bendiga y que durante esta semana Él le hable fuertemente a tu corazón para que tú permitas que Dios cumpla y realice sus planes en su vida. Quiero orar por ti. Hablemos con el Señor. Padre Santo y querido, aquí está tu hijo y tu hija, Señor. Tú sabes, Padre, cuán difícil muchas veces es permitir que tú realices tus planes en nuestras vidas.
pero porque tú, Señor, un día estableció un plan de salvación, hoy podemos tener esperanza y aún tener aliento de vida en nosotros. Ayúdanos a no olvidar, Señor, del Cristo del santuario, de lo que el santuario refleja y para dónde el santuario nos apunta, Señor, para que comprendamos que si no estamos en la presencia tuya, si la Shekinah no brilla en nosotros, Señor, ¿qué es lo que somos y para dónde estamos yendo? Por favor, Padre, ayúdanos. Por favor, Señor, sálvanos. Cumpla tus planes en nuestras vidas para que durante esta semana meditemos, reflexionemos y aceptemos este plan en nuestra existencia para la transformación de nuestras vidas y también de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Señor, ayúdanos a creer para finalmente no perdernos, sino que recibamos la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cree, querido, cree, porque todo aquel que en Él cree jamás se perderá, porque Dios nunca pierde. Nos vemos la próxima semana.